Bienvenidos a todos al canal. El mercado actual nos ofrece una gran cantidad de placas, estabilizadores de impulso, de voltaje y corriente, que son baratos y tienen una alta eficiencia, y pueden ser utilizados para construir cargadores caseros. Pero, no siempre están a mano, y, a veces no tiene sentido comprarlos. Es más sencillo, montar un cargador uno mismo. Hoy vamos a ver 3 esquemas simples de cargadores. Me repetiré. Esquemas simples que pueden ser utilizados para cargar una variedad de baterías. Los dos primeros esquemas funcionan en modo lineal. Alguien dirá, sí, vamos, ¿quién los va a montar? El modo lineal significa principalmente un fuerte calentamiento. Pero un cargador es un dispositivo estacionario, no portátil, para que la eficiencia sea un factor decisivo. Así que el único inconveniente de los esquemas presentados es que necesitan grandes disipadores de calor, de refrigeración. Por lo demás, todo está bien. Siempre se han utilizado y se seguirán utilizando. Tienen ventajas indiscutibles. Simplicidad, bajo costo, no interfieren con la red como en el caso de los esquemas de impulso, y alta repetibilidad. Consideremos el primer esquema. Lo encontré en la hoja de datos del circuito integrado LM317. Solo 4 componentes, un par de resistencias con las cuales se establece el voltaje de finalización de carga o el voltaje de salida del esquema en general, y un sensor de corriente, que establece la corriente de salida máxima del esquema. Si se necesita un cargador universal, el esquema se verá de la siguiente manera. Girando el potenciómetro ajustable, se puede establecer cualquier voltaje de salida, desde 3 hasta 30 voltios. En teoría, se puede llegar hasta 37, pero en ese caso se necesitarían 40 voltios en la entrada, lo cual no recomiendo hacer. La corriente de salida máxima depende de la resistencia del sensor de corriente y no puede ser superior a... Si el circuito integrado es original, en mi caso, es Levac, por lo que la corriente máxima es un poco menor. La corriente de salida del circuito se puede calcular con la fórmula indicada, donde es el voltaje de la fuente de referencia, circuitos integrados, LM317, RS, resistencia del sensor de corriente. Para obtener la corriente máxima, en A, la resistencia de este resistor debe ser de ohmios, pero en el esquema es ohmios. El hecho es que incluso sin el resistor, la corriente máxima en la salida del circuito integrado estará limitada al valor indicado. El resistor aquí es principalmente para seguridad y su resistencia se ha reducido para minimizar las pérdidas. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la caída de voltaje en ella, lo que provocará un calentamiento significativo del resistor. Si se necesita un valor de corriente menor en la salida, el cálculo ya se realiza según la fórmula indicada anteriormente. El circuito integrado se debe montar obligatoriamente en un disipador de calor masivo. Se aplica un voltaje no estabilizado de hasta 30 a 35 V en la entrada. Esto es un poco menos que el voltaje de entrada máximo permitido para el circuito integrado LM317. Es necesario recordar que el circuito integrado LM317 puede disipar un máximo de 15 a 20 W de potencia. Asegúrate de tener esto en cuenta. También es necesario considerar que el voltaje de salida máximo del circuito será 2 a 3 voltios menos que el de entrada. La carga se realiza con un voltaje estable y la corriente no puede superar el umbral establecido. El circuito puede ser utilizado incluso para cargar baterías de iones de litio. En caso de cortocircuitos en la salida, no ocurrirá nada grave, simplemente se activará la limitación de corriente. Y si la refrigeración del chip es buena y la diferencia entre el voltaje de entrada y salida es pequeña, el circuito puede funcionar en este modo indefinidamente. Durante mucho tiempo. Todo está montado en una pequeña placa de circuito impreso. Esta, así como las placas de circuito impreso para los 2 circuitos siguientes, se pueden descargar junto con el archivo general del proyecto a través del enlace en la descripción. El segundo esquema representa una fuente de alimentación estabilizada y potente con una corriente de salida máxima de hasta 10 A. Fue construida sobre la base de la primera variante. Se diferencia del primer esquema en que se ha añadido un transistor de potencia adicional de conducción directa. En mi caso, se utilizó un transistor compuesto TIP 147, aunque también se puede usar uno normal. La corriente de salida máxima del esquema depende de la resistencia de los sensores de corriente y de la corriente del colector del transistor utilizado. En mi caso, la corriente está limitada a 7 A.
El voltaje de salida del esquema se regula en un rango de 3 a 30 V, lo que permite cargar prácticamente cualquier batería. El voltaje de salida se regula con el mismo potenciómetro ajustable. Esta opción es ideal para cargar baterías de coche. La corriente máxima de carga con los componentes indicados en el esquema es de 10 A. La corriente de salida del esquema se puede calcular con la misma fórmula que en el caso del primer esquema. La corriente no debe exceder la corriente máxima permitida del colector del transistor utilizado, pero creo que eso ya es evidente. En mi caso, los transistores son de 10 amperios, por lo que hice la corriente máxima un poco menor para que todo funcione de manera segura. El punto más importante que siempre se debe tener en cuenta al construir cualquier fuente de alimentación lineal. Lo he mencionado repetidamente, pero aún así, el esquema es lineal. Si en la salida, por ejemplo, hay un cortocircuito o has ajustado un voltaje bajo y una corriente alta, entonces el elemento de potencia funcionará en un modo muy exigente. Por ejemplo, si tu voltaje de alimentación es de 20 voltios, el voltaje de salida está ajustado a 5, y la corriente de salida es de 10 amperios. En el transistor se disipará una potencia colosal en forma de calor. En las condiciones indicadas, la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida, 15 voltios. Multiplicamos esto por la corriente efectiva en la salida y obtenemos el valor de la potencia en vatios que se disipa en el transistor. En nuestro caso, son alrededor de 150 vatios. El cuerpo del transistor no podrá disipar tanto, y el propio transistor no puede disipar más de 125 vatios. Precisamente para resolver este problema, así como para aumentar la capacidad total de carga de la fuente de alimentación, se utilizan varios transistores conectados en paralelo con resistencias de equilibrado. Siempre ten esto en cuenta al diseñar esquemas lineales de fuentes de alimentación. Para facilitar el trabajo del transistor, reduce el voltaje de salida. Por ejemplo, si el esquema se va a utilizar para cargar baterías de automóviles, es recomendable aplicar un voltaje de entrada de 18 a 20 V como máximo. Espero que esto esté claro. Ahora vamos a examinar el principio de funcionamiento del esquema. Con valores bajos de corriente, el transistor de potencia está cerrado. Con el aumento de la corriente de salida, la caída de voltaje en la resistencia indicada se vuelve suficiente, y el transistor comienza a abrirse, permitiendo que toda la corriente fluya. Para el paso abierto del transistor, coloqué una resistencia de entrada de 2 vatios, pero se puede usar una de menor potencia. Naturalmente, debido al modo de funcionamiento lineal, el esquema se calentará, especialmente el transistor de potencia y los sensores de corriente, se calentarán intensamente. El transistor con el circuito integrado LM317 se fijan a un disipador de calor de aluminio masivo común. No es necesario aislar las bases del disipador de calor, ya que son comunes. Es muy recomendable e incluso obligatorio el uso de un ventilador adicional si el esquema va a ser utilizado con corrientes altas. Para cargar las baterías, girando el potenciómetro ajustable, se debe establecer el voltaje de finalización de carga. Y eso es todo. La corriente máxima de carga está limitada a 10 A. A medida que las baterías se cargan, la corriente disminuirá. El esquema no teme a los cortocircuitos. En caso de cortocircuito, la corriente estará limitada. Al igual que en el caso del primer esquema, si hay una buena refrigeración, el dispositivo podrá soportar este modo de funcionamiento durante mucho tiempo. He estado experimentando bastante tiempo con este esquema, así que no presten atención al potenciómetro adicional que tengo en mi placa. Bueno, y ahora algunos tests. Test número 1. Verificaremos la función de estabilización de voltaje. Se aplica un voltaje constante a la entrada del bloque. En la salida se han ajustado 6 voltios. Veamos si el voltaje de salida se altera al cambiar el de entrada. Como podemos ver, la estabilización funciona correctamente. Test número 2. Se mantendrá estable el voltaje de salida bajo carga. El primer multímetro nos mostrará la corriente de salida, el segundo, el voltaje. En vacío, el voltaje en la salida del circuito es de 10 voltios. Conectamos la carga. Con una corriente de salida de aproximadamente 4 amperios, la caída de voltaje es insignificante, y esto se debe a las pérdidas en los cables y el SAN del amperímetro. Y finalmente, la última prueba. Prueba en modo de cortocircuito.
En este experimento, la alimentación al circuito se suministra desde una batería. Y no hay ningún nodo de limitación. De corriente. Toda la esperanza está en el LM317. Si la limitación no funciona, el transistor explotará con un chasquido. Vamos a intentarlo. El circuito soportó una prueba más dura. En los cortocircuitos, la corriente está limitada a un nivel de 7. Así que todo está bien. Y finalmente, el tercer circuito es un sistema de desconexión automática de la batería cuando está completamente cargada, es decir, no es exactamente un cargador. Habrá un vídeo separado sobre este tema, donde con el uso de este sencillo circuito construiremos un cargador completo. El circuito inicial fue sometido a algunos errores, cambios, y la placa fue mejorada durante las pruebas. La versión final de la placa se puede descargar junto con el archivo completo del proyecto en el enlace de la descripción. Veamos el esquema. Como podemos ver, es más simple y contiene solo un transistor, un relé electromagnético y algunos componentes menores. En mi placa también hay un puente de diodos en la entrada y una protección primitiva contra la inversión de polaridad. Estos elementos no están dibujados en el esquema. A la entrada del esquema se aplica un voltaje constante del cargador o de cualquier otra fuente de alimentación. Aquí es importante notar que la corriente de carga no debe exceder la corriente permitida a través de los contactos del relé y la corriente de activación del fusible. En mi caso, el esquema es de 8A. ¿Cómo funciona esto? Al aplicar alimentación a la entrada del esquema, se carga la batería. En el esquema hay un divisor de voltaje que se utiliza para monitorear el voltaje directamente en la batería. A medida que la batería se carga, el voltaje en ella aumentará, y tan pronto como sea igual al voltaje de activación del circuito, que se puede ajustar girando el potenciómetro, el diodo Zener se activará, enviando una señal a la base de un transistor de baja potencia, y este se activará. Dado que en el circuito del colector del transistor está conectada la bobina del relé electromagnético, este último también se activará, y los contactos indicados se abrirán, deteniendo el suministro de energía a la batería. Al mismo tiempo, se activará el segundo LED, notificando que la carga ha terminado. En el esquema hay otro LED, que permanece encendido constantemente. Este, en esencia, es un indicador de la presencia de voltaje en la placa. Como mencioné anteriormente, el divisor monitorea el voltaje directamente en la batería. Por lo tanto, si la batería, al estar conectada al cargador, se descarga hasta cierto nivel, el circuito se activará automáticamente y el proceso de carga se reanudará. Dado que el divisor está conectado directamente a la batería, la descargará, pero la corriente de descarga es tan insignificante que se puede ignorar. Para ajustar el circuito, se conecta un condensador de gran capacidad a su salida. Este actúa como una batería de carga rápida. El voltaje del condensador es de 25 a 35 voltios. En mi caso, la batería se simula mediante 5 supercondensadores conectados en serie. Sí, sé que necesitan un sistema de balanceo, pero para el experimento está bien así. Primero conectamos los supercondensadores o el condensador a la salida del circuito, respetando la polaridad. Al finalizar la carga, primero desconectamos el cargador de la red, luego la batería, de lo contrario, el relé se activará incorrectamente. No pasará nada grave, pero el sonido es desagradable. Luego tomamos cualquier fuente de alimentación ajustable. En mi caso, es una fuente de laboratorio, y ajustamos en ella el voltaje al que se cargará la batería, y conectamos la fuente a la entrada del circuito. Giramos lentamente el potenciómetro ajustable, hasta que funcione. El indicador rojo. Después hacemos una vuelta completa del potenciómetro en sentido contrario, ya que el circuito tiene cierto histéresis. Y ahora comprobamos el funcionamiento. El voltaje en los supercondensadores lo mostrará el multímetro. Al alcanzar en ellos el umbral, el valor del sistema cortará la alimentación. Como vemos, todo funciona. Ahora descarguemos los supercondensadores con una lámpara potente, imitando la autodescarga de una batería.
Si el voltaje disminuye, el circuito debería activarse nuevamente, recargando la batería. Todo perfecto. En los próximos vídeos os mostraré cómo de este sencillo circuito hacer un cargador completo con función de limitación de corriente y protección contra inversión de polaridad. Eso es todo, creo. Todos los enlaces necesarios están en la descripción, incluyendo el enlace a mi Instagram, donde subo regularmente fotos de nuevos proyectos. Si tenéis preguntas adicionales relacionadas con la electrónica, hacedlas en nuestro grupo oficial. Solo me queda despedirme. Como siempre, he sido Casianoca y hasta la próxima. Adiós.